Muy buenos días, estimados aprendices. Bienvenidos a la segunda sesión en línea programada para el día de hoy, 22 de octubre del año 2021, del programa de formación complementaria Análisis Financiero. En la mañana de hoy vamos a tratar el tema de análisis financiero, vamos a tomar unos ejemplos e igualmente revisar las actividades correspondientes a la semana 2. Para ello, entonces, me voy a permitir compartir la pantalla. Recuerden, mi nombre es José Ancísar Aguirre Araque. Soy su instructor virtual del programa de formación. Esta videoconferencia queda grabada para aquellas personas que no pueden participar en el día de hoy y la podrán tener en las horas de la tarde del día 22 de octubre. Como siempre, entonces ingresamos a través de nuestra página correspondiente a análisis financiero y vamos hasta el tema correspondiente a herramientas. En herramientas nos vamos a ubicar entonces en contenido del curso y al darle contenido al curso nos aparece proyecto, ¿cierto? Proyecto que estamos desarrollando, que es la formación de análisis financiero, y nos ubicamos en la carpeta de la actividad 2. Al ubicarnos en la carpeta de la actividad 2, entonces están las carpetas de guía de aprendizaje, el material de formación, el material de apoyo y las 3 actividades que corresponden al foro temático, la prueba de conocimiento y el taller análisis de estados financieros. Al darle en la guía de aprendizaje, nos sale el tema de la guía de aprendizaje, el archivo correspondiente. Le damos clic y recuerde que debemos tener las ventanas emergentes activas para que él permita enviar a una ventana emergente la guía correspondiente. Entonces ya tenemos la guía y nos ubicamos en el desarrollo de la misma. ¿Listo? Vamos a descargar igualmente el material correspondiente. Nos ubicamos en material de formación y en material de formación le damos clic en el archivo correspondiente, versión descargable, y nos lleva al material de la semana 2. ¿Listo? Entonces aquí tenemos ya el material y la guía, que son los elementos con los cuales nosotros podemos desarrollar la actividad. La guía, hacemos la revisión correspondiente, tenemos unas actividades previas en las cuales nos preguntan, ¿cierto? ¿Qué importancia tienen los indicadores financieros para el dueño de la empresa o negocio? ¿Y cuál sería esa consecuencia que debe afrontar la empresa cuando no cuenta con un sistema de información contable? Entonces, hay que indicar que efectivamente la empresa pues tendrían las sanciones correspondientes a la normatividad legal de impuestos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, la superintendencia a la cual pertenezca y demás, pues tendrían que afrontar las sanciones correspondientes, ¿no? Y un sistema de información contable, cuando no llevo información contable, pues no tengo un norte definido, no sé cómo anda mi organización para poder tomar decisiones. Tenemos entonces el foro temático, la actividad correspondiente de por qué son importantes los indicadores financieros o los índices financieros, ¿cierto? Cuando hablamos indicadores financieros, ustedes ven que en los noticieros hablan que los principales indicadores financieros están determinados por las negociaciones bursátiles y el tema de los precios de los productos de exportación e igualmente las divisas, ¿cierto? Entonces, para la empresa, al interior son índices o indicadores financieros, ¿sí? Los que vamos a revisar en el transcurso de esta sesión. Y las preguntas que en el foro debo responder es
¿Cuál considera usted que es la importancia que tiene para la empresa calcular los indicadores financieros? Muy similar a la que vimos inicialmente. Y la segunda tiene que ver con a quiénes se les suministra esa información, o sea, es decir, quiénes requieren los resultados e interpretaciones de dichos índices. Entonces, hay que hacer claridad a quiénes le interesa. Entonces, le interesa, por ejemplo, al banco, le interesa, por ejemplo, a la superintendencia, le interesa, por ejemplo, al sector y le interesa especialmente a los dueños de la organización. ¿Para qué? Como lo indicábamos, para poder tomar decisiones. Hay una prueba de conocimiento de evaluación de diagnóstico. La vamos a desarrollar. Es interactiva para este caso de apropiación del conocimiento, una evaluación. Y hay un taller de análisis de estados financieros. El primero de ellos tiene que ver con el ejemplo de una empresa a la excelencia, con un estado financiero a una fecha determinada. Aquí estamos hablando 2016, pero pues aplica para la fecha correspondiente. Y podemos ver cómo está estructurado los activos, activos corrientes, activos fijos, pasivos corrientes, pasivos no corrientes a largo plazo, patrimonio, para hacer el análisis vertical, ¿sí? Y estamos igualmente invitados a desarrollar un indicador, no solo, que es el de liquidez, determinando la prueba ácida, ¿cierto? Entonces, el índice de liquidez determinando la prueba ácida, que lo vamos a ver igualmente. Esas serían las tres actividades. Vamos a ubicarnos en el material. El material nos va a indicar, ¿cierto? Las diferentes, los diferentes análisis financieros que puedo tener, o indicadores o índices financieros que puedo tomar de la empresa. Entonces tendríamos la razón corriente, capital de trabajo, los índices de rentabilidad, endeudamiento y otros indicadores. Como indicamos al comienzo del curso, ¿cierto? La importancia de los estados financieros, pues radica en que me brinda información sobre la situación económica de la organización. Pero más importante, ¿sí? Más importante es poderla interpretar, saber cómo están, ¿sí? Entonces, uno de los procedimientos siempre será establecer los porcentajes, la relación porcentual entre dos cuentas, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, dice valor de la cuenta mercancía 72,000 pesos sobre el total de activos. 72,000 pesos sobre, o 72,000 millones, como quieran, sobre 201,700, ¿sí? Da un porcentaje del 35,70. Aquí podemos indicar que del total del activo, que es el numerador, ¿sí? El 35,7 está en mercancías. Entonces, así, por decir rápidamente, pues vemos que esta es una empresa que tiene una comercialización de productos y servicios. En este caso, los productos o servicios que tiene en inventario, ¿cierto? Las mercancías que tiene disponible, pues están en un indicador que tendría que revisarse con el sector. Si el sector maneja altos volúmenes de inventario, ¿sí? Por ejemplo, en pesos, o sea, un solo vehículo Ferrari, pues cuesta 2.700 millones de pesos, pues habría que revisar si ese volumen de inventario de la mercancía hace referencia a mucho volumen, ¿sí? Sin embargo, hay que indicar que el estado financiero es una muestra de la situación en un momento determinado, a una fecha determinada. Puede que este inventario, esta mercancía, hoy represente el 35,70. ¿Por qué? Porque no se ha hecho la entrega de ese vehículo. Y al entregar el Ferrari, pues ya el inventario baja en 2.700 millones de pesos
y efectivamente podemos indicar que pues ya no tendría una representatividad y podría indicar que ya se hizo la venta, que la venta es a través de una compañía de financiamiento, la compañía de financiamiento ya le giró a la organización y tiene una alta liquidez, pasa de estar en inventario a volverse efectivo. Entonces hay que hacer referencia a que es en un momento determinado, ¿sí? En ese orden de ideas, si decimos un endeudamiento, ¿cuánto debe la empresa, cierto? Sobre el total activo, total pasivo más patrimonio, que sería también el valor correspondiente al activo, ¿sí? O sea, los 2.200, bueno, en este caso 251.700. Es decir, que las obligaciones financieras, lo que le debe a los bancos es el 11.9%, que también en un momento determinado puede darse que la empresa en el mes siguiente o a la fecha siguiente pague y ya esa obligación desaparezca. Hay que indicar que, importante, los estados financieros son el reflejo de la situación en un momento determinado. Aquí hay una empresa comercial X en donde a 31 de diciembre del último año tenía estos saldos, ¿sí? Y cuál era el porcentaje sobre el total de ese activo. Entonces vemos aquí que el 14.9% y el 35.70% corresponde a inventarios. O sea, aquí tenemos el 49%, el 50% está en cuentas a cobrar deudores, ¿cierto? Y clientes el 12.4%. Entonces tendríamos el 37.38% en manos de terceros, ¿sí? Inventarios que debo vender a un precio razonable y clientes que debo recuperar esa cartera. Igualmente, en el pasivo puedo hacer la referencia de que 46.36% de este balance lo debo, o sea, lo adeudo a terceros. Y el 53.64% está constituido por los aportes que hicieron los asociados, los socios, y la utilidad del ejercicio, que corresponde a un 18%. Entonces, estas cifras, así es que debo iniciar el proceso de análisis. ¿Cómo lo hago la comparación? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el análisis vertical que vamos a hacer más adelante, que se utiliza sobre el valor. Y el análisis horizontal es comparativo un mes o año anterior, dependiendo de el análisis que esté haciendo. Entonces, aquí tendríamos el tema de el análisis vertical y análisis horizontal. ¿Cuáles son los indicadores que en este momento podemos revisar o que se ajustan a la organización? Entonces tenemos los indicadores de, de liquidez. Igualmente es importante tener la rotación de inventarios cuando tenemos compras de materias primas o ventas de productos terminados, ¿cierto? El total de ventas dividido en lo que me deben, ¿cierto? Para ese orden de ideas es importante tener esta razón. Permítanme un segundo. Entonces, tenemos las ventas a crédito. Así se calcula la cartera, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas veces rota en el año? ¿Sí? Entonces, aquí tenemos esta información de el total de ventas a crédito sobre lo que efectivamente tengo por cobrar. Otros análisis, otros indicadores siempre serán formulaciones de numerador y denominador. Podemos combinar las que queramos, ¿cierto? El costo de la mercancía vendida, las compras, la razón corriente de liquidez, ¿cierto? Que son
cuánto tengo en el activo corriente para pagar el pasivo corriente, es decir, las deudas antes del 31 de diciembre de cada año sobre, perdón, los bienes que voy a convertir en dinero antes del 31 de diciembre del presente año sobre las obligaciones que tengo a ese mismo periodo del año que analizo. Aquí estamos el tema de la prueba ácida, que es el ejercicio que nos tiene. Hay que hacer referencia a que no siempre se descuenta el inventario, ¿sí? De la prueba ácida o índice de liquidez inmediata, lo que me indica es de esos activos corrientes, o sea, el dinero, la convertibilidad del dinero en efectivo al 31 de diciembre de ese periodo o a ese mes de análisis, menos la partida del activo corriente más significativa dependiendo del objeto social de la compañía. Entonces, si es una empresa comercializadora, se presume que el inventario es la cifra más significativa, ¿sí? Pero hay empresas que no tienen inventario, sino que tienen proveedores que le suministran la mercancía e incluso directamente al cliente, y lo que yo genero es una cuenta por cobrar o una cuenta clientes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el manejo de una tarjeta de crédito para una empresa que maneje una tarjeta de crédito, emita una tarjeta de crédito, pues tendrá esos activos corrientes y el inventario será las cuentas por cobrar de esos clientes, ¿sí? No el inventario. Entonces la cifra significativa dependiendo del objeto social que desarrolla la empresa. El capital de trabajo, activo corriente menos el pasivo, ingresos operacionales sobre activo total, qué porcentaje del ingreso que se genera hace referencia al activo total, y las rentabilidades del activo, ¿cierto? Entonces, aquí es importante hacer referencia a qué cifra es la que yo tomo con respecto a qué indicador. Ahora vamos a hacer un ejercicio y verá que lo vamos a encontrar fácilmente. Entonces, aquí están cada uno de las formulaciones para que vayamos desarrollando en el transcurso de las próximas semanas el taller completo. ¿Listo? Tenemos el taller de la semana 2. Entonces aquí ya he hecho la transcripción de los valores que nos presenta la guía o el material, ¿sí? Entonces si vemos el material, en el material tenemos este balance, en la guía, perdón, tenemos este balance, en la guía tenemos este balance 2.5. Nos vamos al estado del ejemplo. Perdón, aquí no es este de acá. Y lo he multiplicado por 1 millón de pesos, ¿cierto? O sea, cifras en millones de pesos. De 2.5 que me da el balance establecido. Y he multiplicado por 1 millón de pesos para que me den cifras en millones. Entonces, ¿cómo se hace el análisis vertical? Tenemos el total de activos, que son 403 millones de pesos. Cada partida del balance, debo dividirla para el total de activos. Entonces tomo la formulación y digo, más, en este caso, E7 dividido para E22. Para aquellos que tienen el manejo de Excel, cuando le coloco signo pesos a la columna, ¿cierto? Y signo pesos a la fila, se dice que estamos amarrando, es decir, volviendo constante ese denominador para todas las partidas que se encuentran en la columna E, ¿sí? Entonces, al hacer esta formulación y aplicar la columna K porcentaje, ¿cierto? Aumento las decimales,
me va a dar la participación porcentual de cada una de estas cifras. Entonces, por ejemplo, aquí yo digo cuentas por cobrar e inventarios, ¿sí? Puedo alertarme, ¿cierto? Esto suma el 49.26% del total del activo, ¿sí? ¿Qué puede decir? Pues podemos colocarle un indicador, pues más o menos llamativo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el 50% prácticamente de los activos se encuentran en inventarios y cuentas por cobrar que la empresa comercializa a crédito, que hay una, aquí podemos observar que la empresa comercializa a crédito, incluso deudores es el otro punto 5, el 5.1%, es decir, que está en manos de terceros, ¿sí? En manos mías y para la venta. Entonces, si yo hago esta sumatoria, puedo ver que el 55%, 54.47% de mi liquidez no la tengo fácil para convertir. O sea, deudores yo no puedo convertirlas rápidamente. Las cuentas por cobrar debo respetar los plazos y el inventario depende de mis clientes. Vuelvo y repito, depende de la actividad y de los productos que desarrolla y vende la organización. Los activos a largo plazo, vemos aquí que no son muy representativos en el sentido de que lo que encuentro más alto son los activos netos, 14.64, y las inversiones, 9.93. Entonces, esas inversiones las tengo a largo plazo, pero tengo una dificultad en un momento determinado para tener liquidez. ¿Listo? Muy bien. Igual sucede con los pasivos, ¿sí? Yo puedo dividir para el total de activos, ¿cierto? O puedo dividir para la columna o la fila, perdón, total pasivo y patrimonio. Aquí puedo tomar E22 o E46, ¿sí? Al darle E46 me da exactamente el mismo valor porque estoy dividiendo para 406 millones de pesos. Si quiero seguir la formulación, pues la puedo tomar acá. Le doy copiar y pegar y obviamente me aparecerán los resultados que estoy buscando para la información correspondiente. Entonces aquí veo la información que necesito para mi análisis vertical. ¿Sí? Repito, el análisis vertical es tomar las cifras de cada una de los saldos de cada una de las cuentas y dividirla por el total del activo. ¿Qué análisis debo hacer? Es ver la representatividad de esas cifras. Vemos aquí que en el análisis del patrimonio, la empresa cuenta con unas reservas del 24%, que permiten tener un colchón de seguridad, ¿cierto? Permiten tener un colchón de seguridad para no afectar en un momento determinado el capital de los socios ante pérdidas que se puedan presentar. Entonces, aquí se presenta una pérdida, ¿sí? Pues, ¿qué sucederá? Pues va a ser asumida por la reserva y no por el capital. Entonces, son cifras que yo debo ir analizando en la estructura del balance. ¿Correcto? Yo les dejo esta información para que ustedes lo tomen. Igualmente, nos hacen referencia a que hay un indicador de prueba ácida, ¿cierto? Y nos dice, nos presenta la guía, ¿sí? Que la empresa tiene 40 millones de activo corriente. Entonces, vamos al ejercicio. 40 millones. 40. ¿Sí? 20
de pasivo corriente y 24 de inventarios. 20 y 24. ¿Sí? 20 y 24. La liquidez se da en porcentaje. Entonces aquí tenemos, vamos a realizarlo, 40, 20 y 24. Perdón, aquí es el número de veces. ¿Listo? La prueba ácida, la liquidez, es decir, que por cada peso que tiene ese activo corriente sobre el pasivo corriente, ¿cierto? Liquidez sería activo corriente dividido pasivo corriente. Eso me da la liquidez. Y la prueba ácida es activo corriente menos pasivo corriente. Vamos a colocarlo acá para que usted la vea. Activo corriente menos inventario sobre el pasivo corriente. Cuando hablamos de activo corriente menos el inventario, recuerden que es la cifra significativa, me da la prueba ácida. Al restar los inventarios, ¿sí? ¿Qué sucede? Aquí está la formulación, ¿sí? Activo corriente menos inventarios dividido por el pasivo corriente. Y me da 0.8, ¿cierto? Es decir, que por cada peso que yo debo en el activo corriente, sin tener en cuenta los inventarios, tendría 80 centavos, ¿sí? Es decir, que me faltarían 20 centavos para completar ese peso. O dicho de otra manera, ¿sí? Del 100% del activo corriente que debo, únicamente podría pagar en un momento determinado, sin recurrir los inventarios, el 80%. ¿Sí? Pero teniendo los inventarios, pues podría contar con el 200% o 2 pesos por cada peso del activo corriente. ¿Sí? Este sería el ejercicio que ustedes tienen en un momento determinado. ¿Qué habíamos colocado aquí antes? ¿Sí? Los valores correspondientes a este balance para que me calculara automáticamente los indicadores financieros. Entonces, si me devuelvo y venimos a este ejercicio, ¿correcto? Tenemos que E12, el total de activo corriente, pasivo corriente, E30, E30, 205, inventarios, 81, cuentas por cobrar 17, y los inventarios más las cuentas por cobrar cada 10. En este caso, la liquidez me indica que por cada peso que tengo en el activo corriente, en este balance, me daría 1.16. Pero si resto los inventarios, tengo 0.77. Si mi actividad tiene que ver con cuentas por cobrar, ¿cierto? O sea, si las cuentas por cobrar son las más significativas, tendríamos acá una liquidez del 0.59, pero, como lo indicaba yo, si efectivamente esa liquidez
me la da el inventario más las cuentas por cobrar, o sea, la deduzco, no tendría sino 0.20 para pagar mis obligaciones a corto plazo. Entonces, cuando la empresa, el banco hace este análisis, dice no, o sea, hay que revisar la calidad de ese inventario y la calidad de esa cartera, porque el 100% del inventario no se va a poder vender en un año o en la fecha prevista, ¿cierto? A la que tiene prevista. Y las cuentas por cobrar no se van a recuperar de manera inmediata porque tienen plazos. Incluso habrían cuentas por cobrar a largo plazo, ¿sí? Que podría establecerse, por ejemplo, aquí decir cuentas por cobrar largo plazo. ¿Sí? Voy a hacer esta. ¿Sí? Digamos que sean cuentas por cobrar. Entonces, ¿qué es lo que hace la empresa? Vende a crédito. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos valores que en un momento determinado, bueno, dejémoslo como estaba para que ustedes no tengan la confusión, otros activos a largo plazo. ¿Ok? Entonces, ojo con el análisis. Vemos aquí que el activo corriente permanece igual. Lo que muevo, ¿cierto? Es las cifras significativas de ese balance. Las cifras significativas que me dan liquidez. Y por lo tanto puedo hacer estos ajustes. ¿Qué pasa si, qué le pasa a la liquidez si le descuento el inventario? ¿Qué pasa a la liquidez si le descuento únicamente las cuentas por cobrar? ¿Y qué le pasa a la liquidez si descuento tanto el inventario como las cuentas por cobrar? Entonces un banco dirá, necesito que me detalle ese inventario y las cuentas por cobrar al cierre. Si la empresa le pide, el banco le pide un balance, por ejemplo, el 31 de diciembre del 2020 o el 30 de junio del 2021, ¿sí? Pues ya hoy, 22 de octubre, esas cifras han variado. Entonces le va a decir, sí, a esa fecha usted tenía una liquidez tal, pero hoy, ¿cómo está? Ah, no, es que no tengo la contabilidad al día, ¿sí? Entonces la empresa le va a decir, pues, o el banco le va a decir, no, pues tampoco me interesa prestarle a una empresa que no está organizada en su información, ¿sí? Entonces este sería el ejercicio de análisis vertical y aquí habría que colocar las cifras correspondientes a lo que nos indica la guía de 40-20-24, ¿correcto? Sería el taller. Voy a enviarles una información de una empresa, ¿cierto? Un balance general comparativo de un mes a otro, ¿sí? Aquí podría ser año, ¿cierto? O año base y año de análisis. Entonces, aquí, por ejemplo, esta organización tuvo una disminución de su activo corriente. ¿Cuál es la cifra más significativa que redujo? En este caso, fue las otras cuentas por cobrar. Es decir, recuperó cartera. ¿Sí? Los inventarios tuvieron una disminución de 0.48. ¿Cómo haría el análisis vertical, ¿cierto? Entonces, si quiere, hago una copia, mover o copiar, ¿sí? Crear una copia. Y aquí, lo que voy a hacer, comparativo 2, ¿cierto? Voy a eliminar a la columna, ¿cierto? De uno de los años. Y aquí voy a tomar es la variación o el análisis porcentual. Total activo, ¿cierto? ¿Qué hago? La vuelvo constante. Y ya obtendría mi análisis
vertical. Hay que recordar que estas cuentas de orden no hacen parte del balance, por lo tanto, pues no se justificaría hacer el análisis correspondiente. ¿Qué pasó aquí? B39. Total otros activos. Quedó mal, ¿cierto? Porque sería 45. Entonces, ¿cómo me doy cuenta? Porque me da más del 100%, ¿sí? O 1000 y pico por ciento. Aquí sí ya veo que aquí aparece 100%, por lo tanto la formulación me quedó correcta. Elimino las filas que no corresponden, ¿cierto? Y obtengo mi análisis vertical. Así se hace el análisis de la cifra, o sea, el análisis porcentual, y podría aplicarle más adelante, vamos a ver, cada uno de los indicadores, de los índices. Este lo elimino porque no hace parte. Entonces siempre aquí me debe dar 100%. ¿Por qué? Porque es dividir el total de activos ¿en qué? En el total de activos. Entonces aquí yo ya sé que me dio bien. Y aquí también, total pasivo y patrimonio me debe dar 100%. Entonces así se hace el análisis vertical. ¿Cómo se hace el análisis horizontal? Debo tener un año base, un año presente y la variación porcentual, variación absoluta, es decir, el año base, que sería de julio, y el actual, que sería agosto, resto el actual del base y me da la variación. Esa variación es la que voy a determinar si incrementó o disminuyó porcentualmente. Entonces vemos aquí que hubo un incremento de 31.693.000 pesos. Pero quiero saber qué porcentaje es ese. Entonces divido la variación absoluta entre el año base y me da la variación correspondiente. Es decir, tenía 8 millones y pasé a 39 millones. ¿Producto de qué? De la recuperación de estas cuentas por cobrar muy seguramente. ¿Correcto? El balance tiene unas firmas, gerente general, contador y revisor fiscal en la mayoría de los casos. ¿Correcto? Esta información se la voy a también anexar para que sobre este trabajemos la próxima semana el análisis de esos indicadores financieros y alguna información sobre ABA que tendríamos. Continuamos entonces con, ese sería el foro temático, es porque son importantes los estados financieros. El taller, que ya lo desarrollamos, vamos con la prueba de conocimiento, ingresamos a la carpeta, prueba de conocimiento, vamos directamente al archivo. En el archivo le decimos ver evaluación, ¿cierto? Y nos va a indicar que hay 7 preguntas, ¿sí? Que tengo 2 horas para desarrollarla y que si quiero puedo aperturarla en una página nueva. Le doy clic acá, le digo continuar y aparecerá la evaluación y esta calificación será inmediata, ¿sí? ¿Cuántas veces puedo resolver esta evaluación? N veces, ¿sí? Hasta completar el 100%. Entonces dice que la razón corriente es también llamada razón de capital de trabajo, prueba de solvencia, razón de cobertura total, margen bruto de utilidad, ¿sí? En este caso es prueba de solvencia. Se puede decir que la liquidez es la capacidad que tiene una empresa de generar fondos suficientes para cumplir sus compromisos a largo plazo. Es lo que hemos venido diciendo en el transcurso de la actividad, ¿cierto? La liquidez de la empresa es el pago de sus compromisos a corto plazo. Que si descuento los inventarios, que si descuento las cuentas por cobrar, pues me da una liquidez que se denomina prueba ácida. Pero aquí estamos hablando de la liquidez general. Indique qué índice no pertenece a la razón de endeudamiento. Si hablamos de pasivo, estamos en endeudamiento como tal, rotación de inventarios y todas pertenecen. Entonces aquí el inventario no hace parte de el pasivo
por lo tanto, será esa la respuesta. ¿Para qué me interesa la rotación de inventarios? Como lo indicaba, es si la empresa hace compras de inventarios, cada cuánto está rotando, es decir, cuánto recupero la inversión que hice en ese inventario, cada cuánto. Entonces, si compro un inventario que me va a durar 1, 2, 3 años para venderlo, pues es un inventario que no me sirve, ¿sí? Lo importante de la rotación de inventario es que sea rápida. ¿Sí? Análisis financiero. El análisis financiero dispone de dos herramientas para interpretar los estados financieros, ¿cierto? Denominados análisis horizontal, que lo vimos, ¿cierto? Y análisis cualitativo. Ese análisis no existe, análisis horizontal o vertical, ¿cierto? El análisis vertical también es cuantitativo, no cualitativo. Por lo tanto, es falso. Se puede decir que hay dos métodos financieros, uno estático y otro dinámico. Correcto, ¿cierto? El estático, ¿cuál es? El del balance, análisis horizontal. Ese es estático en un momento determinado. Y el dinámico, el que es comparativo, ¿sí? Si le doy enviar aquí, me dice, ha contestado únicamente 5 de 7, ¿cierto? ¿Quiere enviarlo en este momento? No, cancelar, ¿sí? Le doy siguiente y en siguiente me aparecerán las otras dos preguntas. El índice es resultado de establecer comparación numérica entre las cifras correspondientes a dos cuentas de un mismo estado financiero, ¿cierto? Aquí dos o más cuentas, ¿cierto? Entonces, para el caso es verdadero, o sea, dos cuentas, con dos cuentas hago el análisis financiero. No puedo hacerlo con otro estado, o sea, no puedo comparar la cifra de el estado de resultados con el estado de las cifras correspondientes al estado de balance, ¿sí? Índice que no pertenece a una razón de liquidez. Entonces ya habíamos hablado que la solvencia, la prueba de ACIA, capital neto de trabajo, y aquí estamos hablando de pasivo, ¿sí? Cobertura del pasivo no hace parte de la liquidez. Entonces, ahí tendría ya página 2 de 2, le digo enviar, aquí me dice, contestó 7 de 7, decían para la evaluación, correcto el envío, le voy a aceptar, y aquí ya me dice que obtuve 100 puntos. ¿Sí? Si no obtuvo los 100 puntos, entonces le dice reactivar evaluación. Al momento de reactivar, pierde la calificación actual, le dice aceptar, me dice error porque yo no tengo el rol, ¿listo? Pero ya con esta información obtienen los 100 puntos. Esas serían las actividades correspondientes a la presente semana. La semana entrante estaremos hablando de los estados financieros. Les indicaba que en contabilidad, para aquellos que no tienen manejo de contabilidad, hay un software, ¿sí? Es uno de los más utilizados, que se llama Ciigo, ¿sí? No soy proveedor de Ciigo, ni soy partner, ni nada por el estilo, pero me interesa que aprendan y tengan la posibilidad de revisar el tema del el software gratuito, ¿sí? ¿Correcto? Entonces aquí ustedes le dicen, soy contador, ¿sí? Le da clic en soy contador, y al indicar que es contador, así no sea, le da la posibilidad de que sea usted, al ser estudiante, obtenga el software gratis. Obtén tu software gratis aquí. Aquí indica quién eres. Entonces aquí le dice estudiante. Coloca su nombre, su apellido, el correo, el celular, la identificación y le dice quiero mi software gratis. Le llegará a su correo el software gratuito. Igualmente hay nómina electrónica gratis, que es la actividad que deben desarrollar las empresas en el presente, en los presentes meses, que ya es un requisito establecido por la DIAN para el proceso de generación de nómina, para cruce de información, cruce de base de datos. Y también se cruzará con las empresas prestadoras de salud, las EPS, y la unidad
de gestión de recaudos de aportes para fiscales, también para hacer el cruce, que lo que usted le paga al trabajador sea el índice base de cotización para reportar esa información. Entonces, al obtener usted el software gratuito, ¿qué va a tener? También capacitaciones, ¿sí? Capacitaciones que se realizan de manera semanal, ¿cierto? Y aquí hay una referidos, quienes hacen parte. O si no, ingresa a otra página que es de la misma Sigo Capacitaciones, ¿sí? En Sigo Capacitaciones, portal de clientes, y aquí estarán las capacitaciones. ¿Qué les van a enseñar? ¿Qué les van a aprender a través de estas actividades? ¿Sí? Por ejemplo, generalidades del funcionamiento del día sin IVA en Sigo Nube. O sea, cómo activar o desactivar el IVA en los días sin IVA a través del sistema de pagos de Sigo. Este es bueno aprender Sigo en la nube. Para aquellos que no tengan conocimiento contable, sería importante. Contabilidad básica y su aplicación en Sigo. Entonces, hablan de los términos de configuración de las cuentas contables, cómo se realiza. Sería interesante. Proceso de compra, gastos, ¿sí? Todos estos elementos son gratuitos. Entonces, usted ingresa, registrarme, y va a recibir información sobre contabilidad sistematizada, ¿sí? Aquí, términos contables, cómo se configuran las cuentas, cómo se configuran las formas de pago, los impuestos y demás, y obtendrá la certificación correspondiente. Hoy hay una a las 2 de la tarde, ¿cierto? Para aquellos que quieran hacerlo. Entonces, primer nombre, segundo apellido, dan los datos, aquí NID o cédula suyo y le dice registrar, ¿sí? Al registrar, le llegará un correo electrónico para darle el acceso correspondiente a esta actividad. Les recomiendo que hagan para aquellas personas que no manejan contabilidad o que pues están haciendo sus cursos o programas de formación contable, porque lo va a contextualizar en los términos de activo, pasivo, patrimonio y demás. Entonces, ese era lo que estaba diciendo. Este aplicativo me genera los índices financieros, y al generar los índices financieros lo que debo hacer es prácticamente interpretarlo. ¿Listo? Preguntas, compañeros, sobre las actividades. Yo les envío en la tarde que ya tenga la grabación correspondiente, los archivos, los 3 archivos y el enlace de Sigo para aquellos que consideren que quieren desarrollar la actividad. ¿Listo? Voy a tratar de hacerlo antes del mediodía para aquellas personas que quieran hacer el curso, o sea, el programa, la capacitación de contabilidad básica y su aplicación en la nube, para que hagan la inscripción. Entonces, voy a tratar de enviárselos ahora a través de un correo electrónico a ustedes. ¿Preguntas? Bueno, compañeros, entonces si no hay preguntas, esta grabación quedará disponible para que ustedes la vuelvan a ver, desarrollen las actividades y vayan obteniendo las calificaciones correspondientes a la primera y segunda semana, que estaré publicando el día lunes. Quienes hayan resuelto satisfactoriamente las actividades de la semana 1 y la semana 2. Un feliz día para todos y nos vemos Dios mediante la próxima semana. Hasta luego, profe. Gracias, profesor. Buen día. Con mucho gusto, Gracie y Camilo. Gracias, Eder, María Abella.
Muchas gracias, buen día.